Clara Chevalier es secretaria general de CONADU, el gremio docente, es docente de historia también, y Guillermo Durán es el decano de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Gracias a ambos por venir. Gracias, Ale, por la invitación. No, sé que mañana van a tener un día largo, seguramente. Intenso. Intenso, pero me parece muy nutritivo que desde sus respectivos lugares compartan qué los trajo hasta acá y, en todo caso, qué se va a reclamar mañana. Pedirle a la sociedad argentina que acompañe lo que vos decías. Un reclamo contundente a favor de la educación pública, de la universidad pública, del sistema de ciencia y tecnología, que un conjunto de ignorantes, insensibles, vienen destruyendo desde hace 2 años y medio y que además van en contra de todas las normas de la Constitución, de la democracia, de las instituciones, una ley que ya se aprobó en distintas instancias 5 veces en el Congreso de la Nación, que tiene una cautelar favorable en primera y segunda instancia de parte del Poder Judicial, y el gobierno de Milei decide ir en contra del Poder Legislativo, del Poder Judicial y además de esta movilización contundente que ya hubo en 3 oportunidades, mañana será la 4ª, totalmente transversal a los sectores partidarios, a la cuestión etaria, a la cuestión de clases sociales. Como decías hace un ratito vos, la educación pública argentina es un bien muy preciado por nuestra sociedad y mañana tiene que ser tremendamente contundente el apoyo para de alguna forma exigirle, no lo vamos a convencer al gobierno, pero exigirle al gobierno nacional que cumpla con la ley de financiamiento universitario, que es un piso para que podamos funcionar de manera medianamente razonable. Clara, ¿cómo influyó este desfinanciamiento sistemático en la cantidad y la calidad de los docentes que hay en las universidades? Porque sé que muchos están yendo. Sí, la verdad que la situación es muy crítica, nunca estuvimos tan mal salarialmente. Hablábamos con Willy al comienzo, nadie se hace docente universitario por la plata en nuestro país, no es un laburo que te permita un bienestar así, opulencia, no, para nada, pero sí es cierto que, bueno, hemos sido de clase media históricamente y estamos hoy con un piso salarial que nunca tocamos ni siquiera en el 2001 y eso nos afecta de manera tal que estamos recurriendo al pluriempleo. Yo tengo compañeros que están repartiendo Uber, vendiendo productos, haciendo cosas que no tienen nada que ver con su profesión, con lo que se formaron, porque necesitan compensar los ingresos para llegar a fin de mes. Esto me lo decía la semana pasada una administrativa del Garrahan. Exacto. La verdad que es algo que casi todas las semanas me dicen laburantes de distintos sectores. Pero claro, en el caso de la docencia fue más cruenta todavía la motosierra. Y somos el sector más recortado junto con las jubilaciones. Y ahí, en un principio, uno puede ver claramente un ensañamiento ideológico con la universidad pública, porque no hay un motivo fiscal para recortar tanto la universidad desde un comienzo, ¿no? Que esté el decano de Exactas para un economista es todo un compromiso, porque voy a mostrar un gráfico. Me corrige Willy cuando muestro gráficos equivocados, porque está siempre del otro lado de la pantalla en la ley de la selva. Esto es un gráfico que muestra el promedio del sueldo a guita de hoy en todos esos años. Y bueno, lo que muestra es que para igualar el poder adquisitivo de hace 10, habría que duplicar directamente el salario universitario de un jefe de trabajo práctico, es un JTP, que es un puesto medio, ¿no? Sí, decíamos, nadie pretende el nivel de vida de un jefe de gabinete, digamos, pero sí poder vivir razonablemente bien, y si vos tenés un JTP de dedicación exclusiva, que probablemente sea alguien en nuestra facultad recién doctorado, que le dedica 40 horas a la investigación y a la docencia y gana 1.200.000 pesos por mes, no se puede sostener, no puede pagar el alquiler, las expensas y vivir y pasar del día 10 de cada mes. En un recién doctorado, ¿cuántos años invirtió en formarse? Muchos, ¿no? Hizo su licenciatura en 5 o 6 años, hizo su tesis doctoral en otros 5 más, más lo que viene del colegio, lleva... ¿Cuánto? 20, 25 años para ganar un salario que es la tercera parte de lo que ganaría en Uruguay, Brasil o Chile.
que es seguramente la tercera parte o la cuarta parte de lo que ganaría en una universidad privada de las que destinan fondos para investigación. En las áreas nuestras hay 2 o 3 que lo hacen. Perdón, ¿y esa migración nos está dando ya tanto a esos países limítrofes como a esas universidades? Sí, por supuesto. Nosotros hicimos con Vale Levi, con la vicedecana, un video hace 10 días atrás donde mostramos que en el caso de nuestra facultad hemos perdido entre docentes e investigadores en estos 2 años alrededor de 500 personas. Eso sobre un universo de unas 3.000 es, bueno, casi un 20%. Que se fueron justamente a la industria, se fueron a otros países, se fueron a universidades privadas, golpean la puerta de decanato y me vienen a contar que van a ganar 4 veces cruzando Figueroa Alcorta. ¿Y qué le vas a decir? Lo felicitas y te pones a llorar. No podemos seguir apostando a que con el corazón y con el cariño que le tenemos a la universidad pública vamos a seguir sosteniendo una universidad que, como vos decías recién, es de mucha calidad. Digo, nuestros chicos y chicas van a competencias internacionales de la disciplina que se te ocurra y siempre están entre los mejores de Latinoamérica, entre los mejores del mundo, aún comparándose con presupuestos que son a veces 10 veces más. Y lo estamos perdiendo. Digo, si queremos Argentina con derecho al futuro, hay que invertir en ciencia, en universidad pública y en educación. Ahí, Ale, sumo que en este sentido el experimento social que estamos viviendo es bien particular, ¿no? Porque tenemos salarios que no son ni de reproducción. No son salarios que nos sirven para cubrir alimento y alquiler, algo tan básico como eso. En la universidad de la que yo provengo, la Arturo Jauretche, hicimos una medición respecto de condiciones y ambiente de trabajo. Nos encontramos con que los docentes no cubren las 4 comidas. Esa es la situación en la que estamos. Claro. Ese es el efecto paradójico igualador del neoliberalismo, ¿no? Sí. Estamos todos con las mismas preocupaciones. ¿Qué pasa con los estudiantes? Porque tengo otro gráfico de Ex Quanti, en este caso, que muestra cómo se incrementó la tasa de pobreza en cada uno de estos segmentos sociales. Hay más pobres en general que hace 10 años, hay más indigentes que hace 10 años, hay más niños también pobres. Hay más ocupados pobres, fíjense, habiendo pasado un gobierno peronista en el medio en estos años. Hay más jubilados pobres, un 77% más jubilados, pero también hay un 40,1% más de estudiantes universitarios pobres. Lo primero que encontrás es una gran proporción. Creo que nosotros llegamos a encuestarlo con nuestros ingresantes y rondaba creo que el 60 o 70% de estudiantes que trabajan, que en carreras como las nuestras en general no era lo habitual, son carreras de mucha dedicación horaria y no te encontrabas tanto estudiante que trabaja. En la mía sí, en económicas es muy frecuente. Claro, bueno, ahora tienen que hacerlo sí o sí. Bueno, y por supuesto después van a tardar más en la carrera, pero tienen que hacerlo sí o sí porque si no, no sobreviven. Y después desmitificar esto de no hay pobres en la universidad pública. Totalmente falso. Digo, si vos mirás las universidades del conurbano, cerca del 80% son primera generación de estudiantes universitarios y hay una correlación fuerte entre eso y la clase social en la que estás. En la UBA ese número llega a cerca del 60%. Digo, por supuesto que a la universidad pública llega mucha gente que es de clase media, media baja y que de a poco, por supuesto, eso se va complicando por la situación general que estamos viviendo. Es que me da la sensación de que esa idea de que la universidad era un gasto del Estado para la clase media o para los ricos, es algo que se agotó muy rápido. Totalmente. Lo tiró en su momento Vidal, me acuerdo. Totalmente, falso. El macrismo. Pues claro, si hay pobres en alguna universidad, es en las públicas, ¿no? Seguro. Y las universidades del conurbano, bueno, Clara lo conoce mucho mejor que yo, pero las universidades del conurbano juegan un rol esencial en los lugares donde están y eso hay que sostenerlo y hay que sostenerlo con financiación, no hay otra manera. Es que hoy tenemos un sistema universitario que se despliega a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con más de 65 universidades, con 2 millones de estudiantes provenientes de todas las clases sociales. A mí me consta que la hija del empresario que más puestos de trabajo genera en nuestro país va a la universidad pública y mis estudiantes también son hijos de trabajadoras de casas particulares. Esas 2 personas no se cruzan en casi ningún lugar en nuestra sociedad. Se cruzan en la universidad pública. Totalmente. Y eso que tenemos en común es lo que tenemos que defender, porque además tenemos que reconstruir lo común si queremos un proyecto de país democrático, soberano, que tenga capacidad de desarrollar pensamiento científico. Bueno, el otro argumento que usaron para defender la motosierra directa aplicada sobre las universidades fue el curro.
Yo en su momento investigué a la UBA en sus finanzas, concretamente al Hospital de Clínicas. Hice un montón de descubrimientos que luego hicieron que se abriera una causa en la Justicia Federal. Pero más allá de eso, la solución de secar de fondos a toda la universidad, bueno, se parece un poco a las soluciones contra la inflación que están aplicando desde el Ministerio de Economía. Bueno, pero además, digo, el año pasado hubo auditorías en las principales facultades de la UBA, en Medicina, en Económicas, en Derecho, y fueron aprobadas por unanimidad. Digo, las universidades públicas son de las instituciones más auditadas del país. Este invento de no quieren auditarse, mentira. Digo, yo tenemos triple auditoría, la interna de la facultad, la de la Universidad de Buenos Aires y la de la externa por la AGN. Después ellos pretendieron que la CIGEN, que es la auditoría del Poder Ejecutivo, auditara a las universidades públicas. La UBA se presentó ante la justicia y le preguntó, ¿es correcto esto? La respuesta fue que no, que quien tiene que auditar externamente a las universidades públicas es la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso porque el presupuesto lo define el Congreso. Pero ahí, perdón, Willy, la auditora que representa a la ultraderecha, al oficialismo, firmó la auditoría. Por supuesto, unánime, fue de manera unánime. Entonces ahora salen a decir que no, porque hubo una irregularidad el otro día, uno de estos trolls libertarios dijo irregularidades en la Facultad de Ciencias Exactas. Cuando leías, nosotros no nos tocó ser auditados, era Económicas, no había ni siquiera leído que se refería a Económicas y no a Exactas, pero cuando leías lo que decía que estaba aprobado por unanimidad y que había algunas observaciones que seguramente el decano Palen de Económicas responderá sin ningún tipo de problema. Entonces nada, te llevan a una discusión de no quieren auditarse, están llenos de extranjeros, no van los pobres. Y cuando refutamos cada una de esas cosas, lo de los extranjeros es otro invento. Digo, la Universidad de Buenos Aires tiene un 5% de estudiantes extranjeros que además son residentes en el país, que tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Que pagan impuestos. Que pagan impuestos. Yo le pedí a mi jefe de alumnos, le digo, haceme la cuenta de qué número de extranjeros tenemos y me dijo 4%. Por supuesto tienen documentos, son residentes, tienen los mismos derechos. Por la ley de educación superior está correctamente definido que no tienen que pagar ningún tipo de arancel y te corren con cosas que nada, son bombas de humo para justificar que lo que quieren es destruir a la universidad pública. No hay que permitírselo, hay que impedírselo y mañana es el momento de mostrárselo en las calles. Yo veo ahí como un hilo conductor en todos estos discursos del gobierno, que es este intento de horadar la creencia en lo compartido, ¿no? Ellos ponen en duda todo el tiempo esas cosas que construimos entre todos. Por ejemplo, el valor de la educación pública, ¿no? Y van desgastando. Yo a esta altura creo que la voz del gobierno tiene poca eficacia porque la creencia que una parte del pueblo argentino puso en ellos para combatir la inflación, cuando lo único que bajó son los salarios, para combatir la casta y vemos, bueno, sobre la mesa una serie de negociados, de utilización del Estado, que la verdad que se aleja mucho de lo que habían prometido. Bueno, me parece que la propia palabra del gobierno está siendo puesta en duda y que no tenemos que permitir que ponga en duda esto que todo el pueblo argentino defiende, que el pueblo argentino no cambia de idea y sigue defendiendo la educación pública. Clara, hubo estrategias distintas a lo largo de estos 2 años por parte de los directivos de las universidades, también de los estudiantes, los centros de estudiantes, los gremios docentes, que son varios. Hoy están todos encolumnados para la marcha de mañana, pero ¿subsisten diferencias respecto, por ejemplo, de haber ido a la justicia y haber apelado a una cautelar que el gobierno no cumplió al final? No, respecto de la estrategia judicial también hay acuerdo y somos distintos actores y nos vamos moviendo distinto. No sé, todo el frente sindical se presentó y pidió paritaria con la cautelar vigente, ¿no? Cada uno va como moviéndose. Sí tenemos puntos de más acuerdo como la movilización y puntos de mayor tensión como las medidas de paro o otras cuestiones, ¿no? Por supuesto que generan tensión. Pero que tienen que ver también con que la universidad pública es ese espacio en el que conviven distintas tradiciones políticas, ¿no? Claro. Y bueno, esa mesa es la que tenemos y en esa mesa democrática construimos esta movilización que vamos a tener mañana y que esperamos que convoque a todo el pueblo argentino.